Recursividad. Muchas veces hemos visto que hay definiciones matemáticas que están hechas directamente en forma recursiva. ¿Qué representa esto? N numeral es 1 si n es igual a 0, y si no, si n no es igual a 0, es n por n menos 1 factorial. Eso es recursividad. Es decir, cuando voy a definir qué es factorial, lo defino, hay una parte de la definición que utilizo el mismo factorial para definirlo. O sea, cuando n no es igual a 0, el factorial de n es n por n menos 1 factorial. Es como si estoy buscando en el diccionario omnipresente y resulta que me encuentro en el diccionario, dice, relativo a la omnipresencia. Bueno, me dejaste en el mismo lugar porque no sabía qué quería decir omnipresente. Si bien esta no es una recursividad directa, porque no aparece exactamente la misma palabra, yo buscaba omnipresente y ahora tengo que buscar omnipresencia, pero bueno, para que nos damos cuenta que utilizar la misma palabra para definirla, eso es recursivo. Bien, si habrán visto esto en matemáticas, sabrán que hay una condición de salida o caso base, que es cuando n es igual a 1. Si n es igual a 1, perdón, si n es igual a 0, el factorial es 1. Esa es una salida, o sea, ahí no es recursivo. Si yo recibo un 0 en n, ya directamente tengo un resultado, el factorial es 1. Cuando no tengo un resultado, queda pendiente es cuando n es distinto de 0. Entonces ahí voy a tener que es n por n menos 1 factorial. La parte recursiva garantiza el arribo a la salida, garantiza la finalización. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte recursiva? Esta, n por n menos 1 factorial. Es la parte donde utilizo factorial para definir factorial. ¿Y esto por qué garantiza la salida? Parece obvio que si yo recibo n y en el próximo caso voy a mandar n menos 1, estoy achicando el problema, por así decirlo, y en algún momento como que voy a llegar a n igual a 0. Si en cada llamada recursiva voy decrementando n en 1, de alguna forma la salida está garantizada. Si hemos programado ya, si no tendríamos que mirar varios videos anteriores, vemos que acá en la parte izquierda, la idea era que apareciera después, bueno, apareció todo junto, por algo tendrá que ser así. Acá en este especie de cuadrado, en esta caja, tenemos cómo sería el cálculo de factorial en forma iterativa, es decir, con un ciclo repetitivo, con un for. Simplemente utilizo una variable acumulador fc. Como voy a acumular productos, el 1 es neutro para el producto, así que la inicializo a fc en 1, y luego en cada paso voy multiplicando fc por j, y j lo hago variar de 1 a n, o sea que voy a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, hasta llegar a n, que esa es la idea de lo que es un factorial, ¿no? Y devuelvo en fc el factorial del número ingresado, de este n. Ese algoritmo creo que es entendible. ¿Cómo sería el mismo algoritmo recursivo? Fíjense, acá dejamos la definición, entre comillas, matemática que tenemos del factorial, y fíjense que la representación en una función, si sabemos programar, es trasladar mucho esa definición matemática simplemente al código fuente. El caso base, si n es igual a 0, fc es igual a 1, y si no, fc es n por fact. Acá es la parte recursiva, llamo a la misma función. Podía llamar a la misma, dentro de una función, ¿puedo llamar exactamente a la misma función? Sí, justamente eso es lo que es en programación recursividad, que una función se llame a sí mismo, pero recibe n y se llama a sí misma con n menos 1. Cuando termine, va a devolver en fc el resultado del factorial. Uno viéndolo así dice, fue trasladar esta, digamos, definición matemática a un programita. Parece simple. Acá no hay iteración. Tener en cuenta, acá teníamos un for,
y acá no tenemos iteración. Fíjense, es una llamada, la iteración es reemplazada con la llamada recursiva. Por eso se dice que es una alternativa a la iteración. Ya vamos a ver por qué es menos eficiente, porque esto requiere de memoria dinámica. La llamada a la misma función hace que la misma función vaya ocupando más memoria en ejecución, dependiendo del tamaño de n, va a ocupar cada vez más memoria. Ahora lo vamos a ver. ¿Y por qué se utiliza la recursividad, la recursión? Y porque en muchos casos, como en este, si uno conoce la definición matemática, es bastante más natural representar el factorial con un programita así, que es directamente, pareciera transcribir esto a un programa, que esta solución iterativa. Sí, por supuesto esta es más eficiente, pero esta es más natural, el algoritmo es más legible. Tengamos en cuenta, a lo mejor después lo decimos, pero que los compiladores modernos eliminan esta recursividad de alguna forma, optimizando el código. Cuando optimizan el código, lo optimizan automáticamente y lo transforman en algo iterativo. O sea que esto nos quedaría a nosotros como un programa legible, fácil de modificar. Sabemos la importancia de que un programa sea legible. Bien, vamos a ver qué pasa en la ejecución cuando una función se llama a sí misma. Y vamos a suponer que en alguna parte de un programa necesitamos calcular el factorial de 3. Ponemos un número chico para poder hacer la prueba, ¿no? Bien, si llamamos a la función fact, que está definida así, en forma recursiva, fíjense que es la misma función de la pantalla anterior, es fact n-1, se llama la misma función, es una función recursiva, recibe en n un 3, y compara 3 es igual a 0, no es igual a 0, así que no estoy llegando al caso base, no tengo un resultado, entonces viene al else y hace, se movió todo, calcula el factorial de, no es que hubo un temblor, calcula, reemplaza 3, esa n, por el factorial de 2. Eso es lo que va a hacer para poder obtener fc. Pero ¿qué pasa? fc va a quedar pendiente porque estoy llamando a la misma función. Todavía no puedo hacer esta asignación porque está llamando a la misma función fact con un 2. Y acá es donde empieza a apilarse. Apilar es como una pila de platos, si es que soy de lavar los platos, debería. Apilo platos y después para desapilar, el último apilador es el primero que voy a desapilar. Por eso está esta palabrita apilar. Y esta pila se arma en la memoria, porque cada función, cada proceso en ejecución ocupa un espacio en la memoria. Ese tamaño, si la función no fuera recursiva, si no se llama a sí misma, el espacio que ocupa una función en ejecución en la RAM es fijo, tiene un tamaño fijo. Ahora, cuando la función se llama a sí mismo, el espacio que ocupa, cada vez que se llama a sí mismo, vuelve a ocupar, no es exactamente así, para los que son exquisitos y van a corregir, pero vuelve a ocupar más o menos, vuelve a ocupar el mismo espacio que ocupaba la función en la RAM. Tiene otra instancia de ejecución. O sea que acá se va a llamar, queda pendiente la asignación porque no sé cuál es el factorial de 2, lo tiene que calcular, y entonces se vuelve a hacer una llamada a la función, ahora con 2. Lo vamos a representar así gráficamente. Queda pendiente toda esta función en lenguaje máquina, etcétera, queda pendiente ahí en la memoria RAM, no se terminó de ejecutar, queda ahí en la RAM, con los valores que tienen las variables locales, los argumentos, el lugar donde estaba ejecutándose, queda todo ahí pendiente y guardado para poder terminar su ejecución, y se produce una nueva instancia de ejecución de la misma función, pero ahora va a recibir en n un 2. Fíjense que este n no tiene nada que ver y no se tiene acceso aunque tiene el mismo nombre en esta instancia de ejecución previa, este n no va a afectar al n de la instancia anterior, lo mismo este fc no va a afectar al fc de esta instancia anterior, etc. Entonces ahora entra un 2 a la función, entonces ahora va a comparar si 2 es igual a 0, por supuesto que no, entonces viene a la parte recursiva y hace 2 por el factorial de 1,
Nuevamente queda pendiente la asignación esta, no puedo asignar nada, porque no sé cuál es el factorial de 1. Nuevamente, toda esta instancia de ejecución queda en la RAM pendiente de terminar hasta que no llega al devolver, al return, diríamos en español, así les pronunciamos mal, como los anglosajones pronuncian mal nuestras palabras, nosotros le devolvemos esos favores. No, bueno, pero cuando hablemos con ellos tenemos que pronunciar bien porque si no, no nos van a entender, pero entre nosotros podemos darnos ese gusto. Bien, entonces esto nos queda pendiente, no se termina, hasta que no se termina de ejecutar la función, queda pendiente, tiene que quedar en la RAM para poder terminar de ejecutarse. Y entonces se llama la función factorial y ahora con 1. Entra en igual a 1, compara acá si 1 es igual a 0, por supuesto vuelve a ser un no, entonces pone 1, que es n, por el factorial de 0, otra vez se apila todo esto, ahora va a entrar el 0, y ahora sí, entra n igual a 0, llega el caso base, 0 es igual a 0, sí, ok, es igual a 0, tengo un resultado, fc es igual a 1, bárbaro, entonces no vale, va al devolver y devuelve aquí un 1. Y aquí es donde empieza a desapilarse. Esta función que ya termina su ejecución, no es necesario que se mantenga ese proceso en la RAM, se va a limpiar, se va a despejar la memoria que ocupa y va a devolver un 1. ¿A quién? A la instancia anterior. Recuerden que acá había quedado pendientes 1 por el factorial de 0, decía acá abajo. Y ya tengo que el factorial de 0 es 1. Así que esto va a ser reemplazado, empieza a desapilarse y este factorial de 0 ya sabemos que es 1, es reemplazado y entonces ya tengo 1 por 1 es 1 y ya tengo el resultado acá de cuál es el factorial de 1. El factorial de 1 es 1. Ya tengo esta instancia de ejecución, también termina su ejecución y devuelve un 1 a la instancia anterior. Esto se desapila, no ocupa más espacio en la RAM, devuelve el 1 acá, nuevamente la misma lógica, 2 por 1, 2, termina la ejecución de esta, se resuelve esta asignación que había quedado pendiente, entonces esto devuelve un 2, o sea que el factorial de 2 es 2. Esto permite resolver que esta instancia de ejecución se pueda desapilar de la RAM, se reemplaza la llamada a la función por el valor que devolvió, como siempre, un 2, 3 por 2 es 6, se puede resolver ahora esta asignación, queda un 6, y termina la última instancia de ejecución, es un 6, y ese 6 es reemplazado con acá la llamada a la función. Lo puedes pausar, retroceder, pasar en cámara lenta, si es que no lo habías entendido y en realidad ya lo estabas pasando al doble de velocidad. Pero bueno, esa sería una explicación de cómo se ejecuta una función recursiva en la RAM. ¿Qué está pasando en la RAM? ¿Qué se va apilando? ¿Qué se va desapilando? ¿Cuándo se llega al caso base? ¿Y por qué tiene que suceder esa pila de ejecución? Porque quedan cosas pendientes hasta que no se llega al final. Esa función tiene que quedar en la RAM pendiente de finalización de ejecución. Esa sería la explicación. Y acá te dejo algunos trazas o formas que uno puede hacerlo manualmente, así en lápiz y papel, cómo puede chequear el funcionamiento de una función recursiva y sus llamadas, por si te sirven. Esto te puede servir para hacer una traza en papel. Y acá te dejo otra versión de la misma traza. Fíjate que es lo mismo que veíamos recién. Calcula el factorial de 4, es 4 por el factorial de 3, y ahora el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2. Bien, el factorial de 2 es 2, fíjate que está acá abajo, el factorial de 2, factorial recursivo de 2, es 2 por el factorial de 1, y acá esto sí ya tiene un valor que es 1, el factorial recursivo de 1 es 1, y ahora empieza a resolver, empieza a desapilar, es 2 por 1, 2, 3 por 2, 6 por 4, 24. Son dos trazas que te dejo, dos pruebas de escritorio, que te pueden servir a la hora de cuando vos estás diseñando una función recursiva, poder chequear antes de probarla o escribirla en el código si funcionaron bien. Detalles: se requiere de asignación dinámica de memoria, como vimos recién, como
Un programa en ejecución requiere un espacio físico de memoria fijo, un tamaño fijo. 64K de RAM, por ejemplo, requiere un programa en ejecución y eso es todo lo que precisa. Ya sabemos que el programa va a ocupar eso. Sin embargo, si hay llamadas recursivas, no sabemos cuánto va a ocupar, porque cada vez que la función se llama a sí mismo, vuelve a pedirle al sistema operativo más memoria para poder apilar una nueva instancia de ejecución. Por eso es necesario ese manejo de memoria dinámica. ¿Qué se apila en cada llamada recursiva? Se apilan las variables locales, como veíamos recién en la función fc, se apilan los parámetros pasados por valor, como era el caso de n, porque esos quedan, como queda pendiente de ejecución, el valor de fc y n de esa instancia, cuando yo vuelvo a terminar de ejecutarla, tienen que ser los mismos que tenía cuando quedó pendiente. Y el punto de retorno, ¿qué quiere decir? El punto donde estuvo la llamada recursiva. Esa función se tiene que volver a ejecutar desde ese punto. No se tiene que ejecutar toda la función de vuelta, no. Solamente desde el punto donde estuvo la llamada recursiva para abajo. Esa es ejecución secuencial. Bien. Y las variables locales y parámetros de cada instancia son invisibles para las otras instancias. Es lo que charlábamos recién acá, ¿cierto? En el ejemplo, que cuando llamamos cada instancia de ejecución, ¿cierto? Acá, fc, el valor que tiene acá, y n, el valor que tiene acá, no están afectando para nada el valor de fc y n de la otra instancia de ejecución. Eso es lo que está queriendo decir, que son invisibles de alguna forma n y fc de cada instancia, es como si tuvieran un nombre distinto directamente. Eso sería una síntesis del funcionamiento. Y bueno, y para cómo hacer una traza en ejecución, un debugging. Debugging es para sacar los errores. Hago una función recursiva y no anda, o sea, no me da los valores que yo quiero. Lo ejecuta, pero no me da el factorial de 4, no me da lo que me tiene que dar, entonces no me da el valor que corresponde. Entonces, ¿qué puedo hacer? Poner un printf, acá dice poner un printf en la entrada de la función. Cada vez que entro, después de la declaración de la variable local, acá podría poner printf n. ¿Cuánto vale n? En cada llamada a la función, ¿cuánto vale n? Si yo pongo un printf acá de n, me va a ir mostrando cuánto vale n cada vez que entra. Eso me sirve a mí como programador, cuando lo estoy probando, ver los valores con que entra. ¿Dónde más poner printf antes del devolver? Antes de este devolver, poner un printf después del else acá, pero no dentro del else, acá, printf fc. Porque ahí me voy a dar cuenta, cuando empiece a desapilar, todos los valores de fc que va devolviendo. Y después la otra cosa que puedo poner, acá en el caso base, cuando llega a fc igual a 1, puedo agregar unas llaves y poner printf desapilando, porque cuando llega el caso base, justamente es cuando va a empezar el desapile, como vimos en las pantallas anteriores. Y bueno, vamos a ver un programita como para terminar esta introducción a recursividad. Vamos a ver un programita fuente que es muy parecido a lo que vimos recién a la función factorial. Espero que se vea bien el tamaño ahí del programa. Esto lo que hace es sumar de 1 a n. El usuario ingresa un número, 4, 5, 100, y lo que hace este programita suma desde 1 a n, desde 1 a 4, 1 más 2 más 3 más 4. En lugar del factorial que multiplica 1 más 2 más 3, perdón, 1 por 2 por 3 por 4 por bla bla bla, acá vamos a hacer 1 más 2 más 3. Es similar al factorial, nada más que es sumar los elementos, no multiplicarlos. Muy simple el programita, el usuario ingresa un número y llamamos a la función recursiva. La función recursiva está definida como que recibe un número entero y devuelve un número entero. Es una opción de diseño. Y después me muestra simplemente que la suma de 1 a n, al número ingresado, es suma. ¿Cómo es la función recursiva? Es muy parecida al factorial. Lo que hace, si yo quiero sumar de 1 a n, si le paso cuánto es la suma
de 0 a 0. Si recibo un 0, la suma de 0 a 0 es 0. La respuesta va a ser 0. Devuelve 0, que es el caso base. Si recibo algo mayor que 0, 4 por ejemplo, la respuesta va a ser 4 más llamo a la misma función con un 3. Nuevamente tengo un caso base determinado. Cada vez que llamo a la función llamo con un problema más chico. Si recibo un 4 llamo con un 3. Si recibo un 100 llamo con un 99. ¿Cierto? O sea, de alguna forma estoy garantizando la finalización. La ejecutamos para probarla. Y ahí si ingresamos un 4, vamos a ver que efectivamente 4 y 3, 7 y 2, 9 y 1, 10, el resultado de la suma de 1 a 4 es 10, correcto. Y bueno, vamos a probarla con un número más grande que también sepamos el resultado, que es 100. ¿Cuánto es la suma de 1 a 100? 5050. 5050 efectivamente. Cualquiera debe saber, debe haber memorizado, o hay alguno que ya sabe por qué es tan rápido saber cuánto es la suma de 1 a 100. ¿Y por qué le hago hacer semejante cálculos a la máquina? Porque estoy aprendiendo recursividad. Si no sé que la suma de 1 a 100 es 101 por 50. Como así también la suma de 1 a 1000 es 1001 por 500, o la suma de 1 a 500 es 501 por 250. Si te mareaste en este punto, puedes poner pausa e investigar por qué eso es así. Con una sola cuentita se puede resolver muy rápido cuál es la suma de 1 a n. Nosotros esto lo hicimos simplemente para aprender recursividad. Bueno, espero que el video te haya servido. Suscríbete y hace un comentario diciendo, la suma de 1 a 100 es 5050 porque se puede resolver así de fácil, y entonces te vas a ganar un punto en el próximo examen que tomemos. Y si no tenés nada que ver con las asignaturas, está perfecto. Te vas a ganar un abrazo y gracias por ayudar a tus compañeros a entenderlo. Nos vemos en el próximo video. Dios mediante.